Bienvenido al fascinante y enigmático mundo del capítulo cardiovascular. En esta oportunidad vamos a hablar de la circulación pulmonar. Existe un creciente interés mundial y nacional sobre conocer los mecanismos que gobiernan la fisiología de la circulación pulmonar y los mecanismos hipertensivos. No en vano se han creado sociedades internacionales y nacionales que nos llevan a un mejor entendimiento de estos mecanismos. Las sociedades de hipertensión arterial pulmonar a nivel mundial nos tratan de esclarecer cuáles son los aspectos fisiopatológicos importantes y el manejo de estas pacientes, de esta complicada enfermedad. Para entender bien de qué se trata la circulación pulmonar, vamos a hacer un análisis comparativo entre la circulación mayor o circulación sistémica versus la circulación pulmonar. En el presente gráfico que mostramos a continuación, vamos a tener ambas circulaciones. Tenemos como punto central común al corazón, que es el eje central de ambas circulaciones. En el caso de la circulación pulmonar, vamos a tener que ella comienza con la arteria pulmonar, que de hecho es la única arteria que lleva sangre venosa. Posteriormente, esta arteria pulmonar se introduce a nivel del pulmón y de allí emergen sus ramas, que evidentemente tienen como función principal la hematosis o el intercambio de gases a nivel pulmonar. Se continúa con la vena pulmonar, que va a drenar a la aurícula izquierda. En el caso de la circulación sistémica, tenemos que ella parte desde la arteria aorta a través del todo el tórax, conocido como aorta torácica, y posteriormente abdomen, da sus grandes ramas a todo el organismo, se retorna a través de la vena cava y llega hasta la aurícula derecha. Evidentemente aquí tenemos una gran diferencia ya, es el tema del recorrido. La circulación pulmonar es una circulación corta, por esto conocemos como circulación menor, y la circulación sistémica o circulación mayor es una arteria o una circulación con un recorrido más largo. ¿Qué conlleva esto? Evidentemente, cambios en la fisiología para uno y para otro lado. Evidentemente, la circulación sistémica es un sistema de altas presiones y alto flujo, y la circulación pulmonar es un sistema de bajas presiones y alto flujo. Al analizar esta situación, vamos a observar que la circulación sistémica normalmente en un individuo, que puede variar evidentemente los rangos, pero normalmente pudiera tener como presión sistólica 120 milímetros de mercurio y como presión diastólica de 80 milímetros de mercurio, y con una presión arterial media de aproximadamente 90 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula derecha es de aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Cuando nosotros queremos analizar ese gradiente de presión que conlleva a que la sangre se transmita desde la arteria aorta hasta la aurícula derecha, vamos a tener que hacer un diferencial bastante amplio. Fíjense ustedes, la presión arterial media de la circulación sistémica sería de 90 milímetros de mercurio menos 3 milímetros de mercurio, que es la presión de la aurícula derecha. Esto genera un gradiente de 87 milímetros de mercurio. La presión de la arteria pulmonar sería de 25 milímetros de mercurio de sistólica y de 9 milímetros de mercurio de diastólica, generando una presión arterial media de 14 milímetros de mercurio. Y la presión de la aurícula izquierda es de aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Es decir, que el gradiente de presión que se establece en el circuito pulmonar es de aproximadamente 9 milímetros de mercurio, que se resume de restar la circulación arterial media de la arteria pulmonar menos la presión de llegada a nivel de la aurícula izquierda de 5 milímetros de mercurio. Fíjense que existe un gran gradiente de presión a nivel de la circulación sistémica contra un pequeño gradiente de presión a nivel de la circulación pulmonar, que de casi
10 veces. Otro aspecto importante de la circulación sistémica es el hecho del retorno venoso de la sangre a la aurícula derecha. Evidentemente, la sangre parte ya de los capilares sistémicos y tiene que ser enviada a la aurícula derecha en contra de la gravedad. Otro aspecto importante es el retorno venoso. En el caso de la circulación sistémica, vamos a tener que el retorno venoso se hace en contra de la gravedad. Es decir, cómo retorna la sangre desde los pies hasta el corazón. Hay 3 mecanismos que influyen en esto. En primer lugar, es la bomba muscular que tenemos nosotros en miembros inferiores, sobre todo a nivel de los gemelos. Si observamos la presente figura, vamos a tener acá representados ambos gemelos e internamente una gran vena, que sería la vena de miembros inferiores. Al producir la contracción de ambos gemelos, va a producir un aumento de presión a nivel de la vena de miembros inferiores, lo cual va a generar un flujo unidireccional que va a subir hacia la aurícula derecha, debido a que existen unas válvulas que solamente permiten el flujo de ascenso. Esas válvulas venosas impiden que la sangre se devuelva y cuando se produce lesión en estas válvulas es cuando obtenemos las llamadas varices venosas. Otro mecanismo importante que permite que la sangre ascienda al corazón es a través del vacuum que hace la compresión del abdomen por la contracción diafragmática. En este sentido, al producir una inspiración, el diafragma se contrae, aumenta la presión intraabdominal y eso le permite un aumento transparietal a nivel también de la vena cava inferior. Ese aumento de presión de la vena cava inferior hace que la sangre también suba hacia la aurícula derecha, pues existen unas válvulas a nivel venoso que impiden que la sangre retorne. El otro punto importante para el regreso de la sangre a nivel de la aurícula derecha es la presión intrapleural. Ya sabemos que la presión intrapleural durante una inspiración forzada puede llegar a ser hasta de menos 28 milímetros de mercurio. Es decir, una presión negativa que succiona la sangre de la vena cava y la lleva hasta la aurícula derecha. Bien, estos 3 mecanismos que hacen que retorne la sangre en contra de la gravedad a la aurícula derecha no están presentes en la circulación menor. El único mecanismo presente en la circulación menor es el mecanismo de inspiración, lo cual genera, como dije antes, una presión intrapleural negativa que hace que la sangre retorne al corazón derecho, es decir, a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y disminuya a nivel del ventrículo izquierdo. Lo contrario sucede con la expiración. Durante el proceso de expiración, la sangre retorna mucho más al ventrículo izquierdo y disminuye su aporte al ventrículo derecho. Bien, observando entonces este comportamiento de presiones que mencionamos anteriormente y este comportamiento de retorno de sangre, no nos queda más que analizar un punto importante que es el diagrama de Wigger. Los tenemos representado acá. Fíjense que el diagrama de Wigger, realizado en 1960, y Sir Thomas Wigger recibe un premio Nobel por esto, superpone curvas contra tiempo. Tuvo la habilidad de analizar el electrocardiograma contra la presión, en este caso del corazón derecho, del ventrículo derecho, y en esta oportunidad aquí arriba en amarillo vamos a tener la presión de la arteria pulmonar. Fíjense que solamente alcanza presiones escasamente de 25 milímetros de mercurio contra las presiones que alcanza el ventrículo izquierdo, que llega a ser aquí en este caso de 120 milímetros de mercurio, y la presión de la arteria aorta, que llega a alcanzar de 120 milímetros de mercurio durante la sístole, y en diástole se mantiene aproximadamente en 80 milímetros de mercurio la aorta, y la presión de la arteria pulmonar se mantiene aproximadamente en 9 milímetros de mercurio cuando ambos ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, en su fase diastólica alcanzan 0 milímetros de mercurio de presión. Los mecanismos fisiológicos que gobiernan la hemodinamia pulmonar
Entonces sería entender cómo hace el pulmón para mantener una presión tan baja. ¿Qué mecanismos gobiernan las resistencias pulmonares? Bien, todo parte de varios aspectos. En primer lugar, en la figura vamos a observar que la circulación pulmonar, como mencionamos, es una circulación corta. Evidentemente, si nosotros analizamos las leyes físicas, vamos a entender que la longitud de los vasos está en relación con las presiones. Significa esto que a mayor longitud, mayor presión arterial. El otro aspecto importante está en la constitución, en la anatomía de los vasos pulmonares. Las arterias pulmonares son arterias por sí muy elásticas, de muy poca delgada capa muscular, lo cual permite que esta arteria ofrezca una pequeña resistencia al flujo sanguíneo. Evidentemente, el flujo sanguíneo que pasa a través de la arteria pulmonar es el mismo flujo sanguíneo que pasa a través de la arteria aorta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la arteria aorta posee una capa muscular un poco mayor que la arteria pulmonar. Y mientras más periférico sea el vaso esquelético, más capa muscular va a tener. En cambio, la circulación pulmonar tiene muy poca capa muscular, lo cual permite que ella se distienda por cada sístole del ventrículo derecho. De hecho, la circulación pulmonar es una circulación muy pulsátil con una alta presión diferencial. La presión de pulso, es decir, la presión de la sístole con la presión de la diástole. Otro aspecto importante por lo cual se mantiene la circulación pulmonar a bajas presiones es la manera de cómo se distribuye la sangre a nivel del pulmón. Evidentemente, esta distribución a nivel del pulmón en paralelo hace que las presiones caigan, puesto que la circulación en paralelo siempre la resistencia total va a ser inferior a cualquier punto de la resistencia en cualquier nivel del pulmón. En tanto que las presiones en serie, la sumatoria de las mismas siempre va a ser mayor que la resistencia total. Otro aspecto por el cual la circulación pulmonar regula esa resistencia es a través de dos mecanismos mecánicos que tienen que ver con el reclutamiento de vasos y que tiene que ver con la distensión de vasos. Es decir, cuando tenemos un flujo sanguíneo de 5 litros por minuto, que es un flujo sanguíneo normal, y nosotros aumentamos nuestro gasto cardíaco, llevamos nuestro gasto cardíaco de 5 a 10 litros por minuto a 15 litros por minuto, el pulmón va reclutando nuevos vasos y estos vasos ya dijimos que se encuentran en paralelo, y este reclutamiento de nuevos vasos en paralelo hace que la resistencia caiga y se mantenga una presión arterial sistólica pulmonar máxima, como dije yo, de 25 milímetros de mercurio, y en el ejercicio la presión sistólica pulmonar pudiera llegar a ser hasta de 30 milímetros de mercurio. El otro punto que utiliza el pulmón para bajar esta presión es la distensión de estos vasos. Es decir, que vasos ya perfundidos puedan dilatarse aún más, y esto hace que baje mucho más la resistencia. Sobre todo, este segundo mecanismo se hace cuando ya el reclutamiento de nuevos vasos está siendo utilizado. Los mecanismos neurales que controlan también la presión pulmonar van a estar dirigidos al estudio del sistema nervioso autónomo. Evidentemente, el sistema nervioso autónomo tiene muy poca influencia sobre la circulación pulmonar, en vista que la circulación pulmonar tiene muy poca capa muscular. La contracción que se puede originar por aumento del tono simpático son pocas, y la relajación que se pueda provocar de los vasos arteriales pulmonares a través del sistema parasimpático también son pocas, de modo tal que el sistema nervioso autónomo tiene muy poca regulación sobre la circulación pulmonar. Existen otros mecanismos hormonales que van a regular la presión arterial, y es la base de ciencia. Es una base de estudio a nivel internacional muy importante que nos llevan a manejar nuestros pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Me refiero a la famosa angiotensina 2. Forma una estructura, la angiotensina,
hipertensiva, no solamente a nivel sistémico, también a nivel pulmonar. Es un vasoconstrictor muy importante que hace que se contraigan mucho las arterias pulmonares. Evidentemente es generada por el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, este sistema, mecanismo hipertensivo muy importante, que lo podemos bloquear con sustancias bloqueadoras de la angiotensina. El otro mecanismo es la endotelina, que produce contracción de las paredes de la circulación pulmonar. Existe una sustancia inhibidor de la endotelina, que es el bosentan, que lo utilizamos nosotros también en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. La prostaglandina IG2, que tiene acción vasodilatadora a nivel de la circulación pulmonar. También la utilizamos en los pacientes con hipertensión pulmonar. Conocemos el Hilopros, que no es más que la prostaglandina inhalada para producir vasodilatación en los pacientes con hipertensión pulmonar. Particularmente estos productos se utilizan en hipertensión arterial pulmonar primaria. El otro mecanismo que produce dilatación de la circulación pulmonar es el óxido nítrico. Es por ello que utilizamos nosotros inhibidores del óxido nítrico, como es el Dinafil, para producir mayor cantidad de óxido nítrico y mejorar la dilatación de las arterias pulmonares. El tromboxano A2, sin embargo, en contraposición de toda esta sustancia, produce contracción de la arteria pulmonar. Bien, el mecanismo de ventilación es muy importante también para entender la circulación pulmonar. Y tiene que ver esto con el oxígeno. El oxígeno es un gran mediador de la dilatación del circuito pulmonar. El mecanismo de ventilación también es un gran regulador de la presión pulmonar, a tal punto que durante una inspiración forzada, los vasos extraalveolares se dilatan, puesto se expande el pulmón, y al expandirse el pulmón baja las resistencias pulmonares. Esto también, entonces, es un gran controlador de la presión pulmonar. Aspecto importante que tenemos que revisar es las zonas de West. West define las zonas de West a través de la relación existente entre la presión arterial, la presión venosa y la presión alveolar. La arteria pulmonar maneja unas presiones de aproximadamente 14 milímetros de mercurio, la presión arterial media. Ahora bien, desde la base pulmonar hasta el vértice pulmonar se estima que existe aproximadamente 23 centímetros. El efecto gravitacional nos dice que por cada milímetro hay aproximadamente 0.8 milímetros de mercurio de presión ejercido por el efecto de la gravedad. Bien, entonces, la presión a nivel de la arteria pulmonar, siendo de 14 milímetros de mercurio, llega a ser hasta aproximadamente 23 milímetros de mercurio cuando desciende desde un nivel del ilio, la presión pulmonar, hasta su base. Y llega a ser aproximadamente de 4 milímetros de mercurio cuando ascendemos desde la presión de la arteria pulmonar hasta el vértice. Evidentemente, West definió la zona 1 como una zona en donde existe una presión alveolar que comprime a la presión del capilar venoso y una presión arterial que vence a la presión alveolar. En este sentido, West define 3 zonas: zona 1, zona 2 y zona 3, para hacer una clasificación funcional de distribución del flujo sanguíneo a través de todo el pulmón. Esta clasificación no es anatómica, no está limitada por específicos límites de lóbulos, sino es una clasificación funcional. Define zona 1 como una zona en donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial y es mayor que la presión venosa. Zona 1, mayor presión alveolar, mayor que la presión arterial y mayor que la presión venosa. Zona 2 es una zona en donde la presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta a su vez es mayor que la presión venosa. Es decir, zona 2, presión arterial es mayor que la presión alveolar y mayor que la presión venosa. Y la zona 3 es una zona en donde la presión arterial es mayor que la presión venosa y esta a su vez es mayor que la presión alveolar. Zona 3, presión arterial es mayor que la presión
venosa y esta es mayor que la presión alveolar. Evidentemente, la zona 3 es una zona en donde existe mayor intercambio de gases, puesto que las presiones de los vasos, tanto arterial como el venoso, son mayor que la presión del alveolo. Y existe un flujo permanente en esta zona. En la zona 2 hay un flujo pulsátil, es decir, cuando la presión de la aurícula izquierda desciende, no existe flujo, pero cuando la presión de la aurícula izquierda aumenta en esta zona, entonces la presión venosa llega a ser mayor que la presión alveolar y sí existe flujo sanguíneo. La zona 1 prácticamente es una zona patológica que no existe en un pulmón sano, y prácticamente en un pulmón sano lo que puede existir es zona 2 y zona 3. Aspecto fundamental de la circulación capilar a nivel pulmonar nos lleva a entender cómo el pulmón se puede mantener seco a pesar de las presiones que puedan existir a nivel de los capilares para producir la hematosis o el intercambio gaseoso. La presión de la arteria pulmonar, que llega a ser aproximadamente de 14 milímetros de mercurio, va a reducirse y va a llegar a ser aproximadamente de 7 milímetros de mercurio. En la práctica clínica nosotros podemos introducir un catéter llamado catéter de Swan-Ganz a través de la vena subclavia, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y lo enclavamos a nivel de un capilar pulmonar o la llegada precapilar pulmonar para conocer lo que conocemos nosotros como la presión en cuña pulmonar. Tenemos un balón donde producimos una insuflación del mismo, cortando la sangre o la presión que venga en posición anterógrada y medimos la presión retrógrada, que es la presión que medimos a este nivel, que llega a ser en condiciones normales de 7 milímetros de mercurio y de allí estimamos la presión de la aurícula izquierda. Evidentemente, el flujo transcapilar tiene que ver con la ecuación de Frank Starling, es decir, qué fuerzas me favorecen la filtración y qué fuerzas están en contra de la filtración. Bien, en esta fórmula nosotros observamos que el flujo va a depender de las fuerzas que favorecen a la filtración, que no es más que la presión capilar o presión hidrostática capilar, más la presión oncótica o la presión que ejercen las proteínas que tienen una alta concentración a nivel pulmonar, menos la presión intersticial más la presión oncótica capilar o la presión ejercida por la albúmina. En todo esto, cuando obtenemos la ecuación, nos damos cuenta que el flujo para la filtración es aproximadamente de 1 milímetro de mercurio. La presión del lecho capilar es aproximadamente 7 milímetros de mercurio, más una presión oncótica a nivel intersticial, gracias a la gran concentración de proteína de 14, menos 8 milímetros de mercurio del intersticio, más 28 milímetros de mercurio ejercida por las proteínas que se contraponen al proceso de filtración. Es muy distinta, inclusive, estas presiones a nivel de este circuito del capilar con respecto a la circulación sistémica. Existen un gran contenido de tejido linfático a nivel del pulmón que van a impedir que ese líquido que se filtre vaya a los alvéolos. Si tenemos esto presente, consideramos que el incremento de presiones a nivel de la arteria pulmonar grande puede producir un gran filtrado, que es lo que condiciona a los famosos edemas pulmonares. Los capilares sistémicos, su flujo va a depender también de este mecanismo o ese fenómeno determinado por Frank Starling. Evidentemente, la circulación de la arteria aorta mantiene una presión alta y a nivel capilar llega a ser aproximadamente de 35 milímetros de mercurio, que favorecen al proceso de filtración. Evidentemente existe también una presión acá negativa del tejido intersticial, una presión positiva ejercida por las proteínas, y cuando nosotros obtenemos la misma ecuación similar a la aplicada a nivel de la circulación pulmonar, obtenemos que en la circulación sistémica
La presión de filtración va a ser aproximadamente a nivel del lecho del arterial capilar de 10 milímetros de mercurio o hasta 14 milímetros de mercurio, y a nivel del lecho venosa es de aproximadamente menos 10 milímetros de mercurio para reabsorberse, puesto que la presión del capilar a nivel arterial es de 35 milímetros de mercurio y puede descender hasta 15 milímetros de mercurio, modificando la balanza a un proceso de reabsorción. Si queda algún remanente de líquido a nivel del intersticio, va a ser recogido también por el mismo tejido linfático que tiene una presión negativa, precisamente para obtener o recopilar todo este líquido que está a nivel de intersticial. Finalizamos este capítulo de circulación pulmonar, no sin antes dejar de invitarlo a que me sigan en mi canal de YouTube, Oscar Geraldino.